buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esta noche, para nosotros, que para algunos es de Super Bowl, habemos algunos empedernidos adictos al tema del micrófono y al tema de la política. Y esta noche me es muy grato informarles que tengo bueno, más bien la asistencia de un gran amigo que lo conozco pues, hace un par de años, como 3 meses. Y, y la verdad es que me siento muy orgullosa de tenerlo. Compañeros de grandes batallas y hablar de él es hablar un poquito también de mi historia, porque nos conocimos cuando los dos éramos unos estudiambres de 18 y 21 años, cuando estudiamos ciencias políticas y administración pública, cuando nos íbamos al Pasto a platicar sobre los grandes proyectos de política que creo que ya después nos dimos cuenta que sí, nos fumábamos, yo creo que el pasto, no sé, porque no logramos esos proyectos porque la vida nos cambió de una manera muy, muy rápida y vertiginosa. Pero a partir de ese momento, tengo que decir que Fernando Alvear, que no he dicho, es precisamente político de muchos años, de formación desde las bases priistas. Priista, pues, ya no podría decir de toda la vida porque las cosas están cambiando. Precisamente él ha estado desempeñando varios cargos dentro de la administración pública estatal, municipal y federal. Eh, Su currículum es muy amplio lo voy a omitir para no entrar en mayor debate porque precisamente vamos a hablar de cuestiones un poco más políticas. Y en la reflexión que él y yo hemos tenido durante todos estos largos años de conocernos, nos ha tocado vivir la pérdida del PRI en el 2000, ¿no? El Sí, regreso del PRI en el 2000, bueno, no regreso, sino el cómo ganó un Enrique Peña Nieto en el 2000, ay, se me fue 6, ¿no? En el 2006. 2006, efectivamente. 2006. Y que obviamente los dos somos mexiquenses de origen y de corazón, ¿no? Por patria y provincia, y al final nos ha tocado vivir todos estos cambios dentro del priismo y vivir como la decadencia del 2000, el resurgimiento en el 2006, el resurgimiento de ver a un Enrique Peña resurgir y retomar las riendas de un priismo y no vamos a juzgar si fue bueno o malo, simplemente las coyunturas que nos llevan a hacer estos análisis y obviamente pues a ver a un PRI regresar en el 2012, pero también nos tocó ser esa generación que íbamos a hacer precisamente el relevo generacional que terminamos siendo pues la ilusión perdida, la generación perdida y que nos quedamos como en el ya merito, ¿no? Somos la generación ya merito llegamos y las cosas han cambiado. Derivado de esto, Fer y yo concluimos que teníamos que platicar de la voz de que no es un político reconocido, de la voz que no es una persona que está en los ámbitos ni en los foros, pero que también nos ha tocado vivir desde repartir propaganda, estar en eventos, tocapuertas, mentadas de madre por ser priistas y esta historia que nadie nos ha preguntado, pero que hoy se las queremos platicar y que queremos decir hasta dónde hemos llegado en un momento determinado a vernos en la crisis yo no sé si decir la crisis de identidad partidista, de saber si continuamos, seguimos, reformamos o si ya estamos en una verdadera crisis de partidos. Sin más preámbulos, mi Fer, bienvenido al Espiral del Silencio podcast. Este es tu micrófono. Te dejo para que nos cuentes qué fue lo que pasó, qué sí funcionaba en el PRI y por qué fuiste priista desde hace, no sé, no quiero decir tiempos, pero desde hace tantos años como 3 décadas. Pues yo quiero primero darte las gracias y debo comentarles a todos, y particularmente a Lisette, que desde que nos conocimos hace ya varios años, no crean que muchos, no estamos tan, creo que ni siquiera hemos llegado a esta etapa de chavorrucos, pero desde que nos conocimos, por su apellido, desde ese entonces, yo le he dicho Silver, y así me voy a dirigir a él. Gracias, Silver, gracias por invitarme. Gracias a todos quienes te ven, gracias a todos quienes te escuchan. Creo que es un escenario maravilloso para poder hacer un análisis profundo
y detallado de cuáles fueron algunas de las causas del por qué los partidos políticos jamás se adecuaron a las exigencias sociales, a la demanda social. Y, pues por supuesto, llega la creación de un partido político que sí se fijó targets de observación, que sí se fijó dónde estaban estas áreas de oportunidad que los partidos políticos no habían localizado, no se habían focalizado en atender. Y bueno, pues como bien lo comenta Silver, estamos en una condición en donde pues hoy cualquier partido político que no sea el partido en el poder es un partido que tiene literalmente la pata en el cuello para poder siquiera pronunciarse o a favor o en contra o simplemente en un aspecto neutral. El poderío, el control político que tiene a través de sus programas sociales, el gobierno en turno encabezado por la señora Sheinbaum, nos da el resultado de qué fue lo que no hicieron el PAN, qué fue lo que no hizo el PRI, qué fue lo que no hizo el PRD, que bueno, al final del camino tuvo que desaparecer, qué no hizo Nueva Alianza para ajustarse a las condiciones sociales, a la exigencia que muchos de los mexicanos que hoy votaron por Morena para lograr estar en el poder a través de la presidenta Sheinbaum, nos tiene en esta condición. Y yo quisiera platicarles, si ustedes me permiten, un poquito de historia para saber qué era una escuela real, una escuela de formación. La Escuela Nacional de Formación de Cuadros, que en ese entonces tenía el PRI, nacida en 1975, era realmente una escuela, una institución educativa que tenía como propósito la formación de cuadros, llámese líderes, llámese militantes, llámese funcionarios, que llegaban desde los gobiernos municipales a los gobiernos estatales en todo el país y por supuesto mantenían el poder a través del gobierno federal. Se preparaban en temas políticos, por supuesto en temas ideológicos para preservar la ideología del partido, en ese entonces, reitero, y pues temas administrativos naturalmente. Esta escuela buscaba que sus estudiantes adquirieran las herramientas necesarias para fortalecer esta gran estructura del partido, porque sabíamos que el PRI tenía representación popular desde las colonias más alejadas siquiera de las cabeceras municipales en ese entonces, hasta, bueno, las cabeceras municipales, los gobiernos estatales, en todos lados había logos del partido. La escuela se crea justamente en un contexto en donde el PRI, que había gobernado México durante más de 70 años, la fecha, reitero, se crea en 1975, pero ya empezaban a enfrentar cambios sociales y algunos cambios políticos significativos. De ahí el surgimiento de la Escuela Nacional de Formación de Cuadros. Se propone formar nuevos dirigentes que comprendieran realmente que ese es el gran tema que hoy debemos de debatir, que los dirigentes comprendieran perfectamente las necesidades y las demandas que tenía el país en materia social, en materia económica, en materia de salud, en materia educativa, en materia de desarrollo social, en materia de infraestructura. Es decir, cualquier cantidad de políticas públicas que se tenían por implementar, pues por supuesto el PRI debía de estar en ese entonces a la altura de la demanda que cada uno de los sectores solicitaban o bien demandaban. Y además, por supuesto, pues capacitaba a militantes en materia de valores, de principios, de la visión que tenía el PRI en ese entonces, para que pudieran actuar realmente como representantes y tomadores de decisiones dentro del sistema político. Um, la Escuela Nacional de Formación de Cuadros se especializó en ese entonces en ofrecer cursos, diplomados, seminarios sobre temas, no sé, como gestión política, estrategia electoral, por supuesto, temas de política social, temas de política económica, derecho, gobernanza, liderazgo también, por supuesto, y se enfocaba en la formación ideológica, promoviendo un análisis real de la historia política de México. Esta evolución del PRI y sus relaciones con otros partidos y sectores, de ahí se juntan, justamente se crean este tipo de alianzas para poder consolidar un partido, reitero, con absoluta presencia a nivel nacional.
Esto era justamente la Escuela Nacional de Formación de Cuadros. Era en palabras de banqueta, como decimos, en una terminología ideológica de banqueta, era formar cuadros, formar políticos, formar especialistas en administración pública para aventarlos al ruedo. El ruedo político en ese entonces era una de las grandes aspiraciones de muchísimos jóvenes a nivel nacional. No únicamente jóvenes, quiero ser muy claro, pero se especializó y se enfocó a formar jóvenes, jóvenes como muchos gobernadores que en los setentas y ochentas lograron la consolidación y el control político de muchos de sus estados. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, el caso de Yucatán, Víctor Cervera Pacheco, ¿no? Era el rey de Yucatán, era el gobernador inamovible. Casos en el norte, en Nuevo León, por ejemplo, como José Natividad González Parás, que eran gobernadores en donde no se movía un papel, no se movía un solo ciudadano sin que estuvieran enterados. Eso era realmente el control político, porque en ese entonces el PRI estaba perfectamente a la altura de la exigencia, pero también a la velocidad de la información que se requería en el país. Y es aquí donde entra un tema de Point Break, es un tema donde entro al tema de en dónde se rompió, en dónde justamente, en qué momento, porque no tenemos un año, así como sí tenemos un año de la creación de esta Escuela Nacional de Formación de Cuadros, pues no tenemos un año en el cual o bien haya cerrado la escuela o se haya transformado en lo que años después fue el ICADEP, en esta famosa, el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, que debo decirlo, inicialmente funcionó. Funcionó a medias tintas, pero jaló. Y poco a poco le hicieron ahí ciertas modificaciones y luego le pusieron la escuela. Puta, ya ni me acuerdo, creo que Jesús Silva Herzog, alguna jalada así, o ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Pero eso es Hoy más por hoy, reciente, ¿no? eso es un tema reciente, ¿no? Así como muchos cambios estructurales, únicamente estructurales, que ha tenido el PRI al interior, pero jamás de impacto y de alta profundidad a nivel nacional. Se quedó todo al interior, se intentó formar cuadros, se intentó, pero todo quedó en un intento. Un gran amigo mío decía que parecíamos como sopilotes, planeábamos y no aterrizábamos. Así tal cual, ¿eh? Y entonces, lo que intentó hacer este famoso ICADEP y luego la escuela posterior, pues fue medio mandar al ruedo político jóvenes que sabían perfectamente los documentos básicos, los principios fundamentales del PRI y de administración pública no sabían ni siquiera hacer un oficio. No sabían siquiera cuáles eran los capítulos 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000 en materia de administración, empezando por administración municipal. Ya no se formaron cuadros. Llega el momento en el que, al paso del tiempo, en la sucesión presidencial en el año 2011, pues no había realmente, vamos a hablarlo como es, no había un candidato de formación político partidista priista que tuvieron que lanzar a una persona, no tengo duda, es una persona impecable, es una persona con un conocimiento impresionante, con un conocimiento y una experiencia en administración pública. Fue subsecretario de Hacienda, entre muchos otros cargos. Fue canciller, es decir, secretario de Relaciones Exteriores. A José Antonio Meade Curibreña, que si bien no era priista, era un gran político, era un gran administrador público, pero no venía de una formación real, de una formación de esencia priista. ¿Dónde queda la generación posterior a esta generación? Y vamos a hablar específicamente del Estado de México. ¿Te acuerdas de de este famoso nombramiento de los Golden Boys? Cuando la administración de Liceo Montiel había muchos jóvenes que estaban ocupando
cargos dentro de la administración pública de alto nivel, que fueron ellos quienes, eh, como última generación, logró lanzar al PRI a hacer esta competencia electoral a nivel federal. Se gana efectivamente en el 2011 y tan tan, no tuvimos más. No hubo una generación que pudiera tener el alcance, que pudiera tener el impacto profundo, que pudiera tener eh, eh, el golpe en el escritorio para decir las cosas se van a hacer aquí. Ya no nos dieron oportunidad a muchos de los que sí traíamos esta formación, de los que sí traíamos este conocimiento, de los que sí conocíamos el ruedo político. Y me refiero, ya no nos dieron porque tú y yo somos de una generación justamente a la que ya no hubo esta capacidad de levantar la mano y poder aspirar a un cargo político. Si bien estuvimos en la administración pública, ya no tuvimos oportunidad de levantar la mano para ser candidatos. Y bueno, pues creo que esto que les he comentado ha sido el histórico desde los setentas del PRI. Y bueno, pues vienen, enlisté algunos otros temas como factores individuales. Hoy la tecnología, que empezó a partir de los noventas, la tecnología real, el hecho de tener un teléfono ya con datos celulares, ya con internet, nos da la gran desventaja de tener una falta de interés y conocimiento sobre política. Es decir, ya no nos interesó en absoluto a la generación que siguió de nosotros. Eh, pues una desconfianza o bien un desinterés absoluto en las instituciones, en los líderes políticos. Se generó entonces, pues también un sentimiento absoluto de desvinculación. A mí me vale un cacahuate lo que esté pasando al interior del PRI. ¿Quiénes son los candidatos? Pues, ni siquiera leíamos las propuestas de campaña o ni siquiera leían las propuestas de campaña. Se genera este sentimiento de desvinculación, de desesperanza respecto a esta capacidad de influir en el cambio social, porque nunca lo logramos. En materia de factores sociales y culturales, pues, se me ocurre, por ejemplo, esta falta real, como les he comentado, esta falta real de modelos a seguir y líderes jóvenes en la política. Ya no hubo más de este tipo, ¿no? Habría ya una diferencia generacional y cultural que diferenciaba o más bien no estaba ya adaptada a la circunstancia de la comunicación y entonces los jóvenes decían, ay, qué hueva, que me mande un viejito, que me vaya a mandar quién es mi jefe, pues es un señor ya ruquito, hombre, no está actualizado, no sabe ese tipo de temas. Entonces ahí justamente fue donde los partidos políticos no lograron estar a esta altura de la percepción de la política y de los asuntos públicos, lo cual, por supuesto, pues genera barreras para la participación política, como un tipo de la edad mínima para votar, o bien para ser elegido, falta de oportunidades, espacios que si bien lo vivimos, a la fecha lo estamos viviendo, no había un tema de oportunidades, espacios para la participación juvenil en este tipo de tema de toma de decisiones. Así me puedo ir entre muchos. El tema importante es que se crea una gran eh, idea, porque es un tema real. Nos convencieron, más bien, convencieron a cientos de miles de mexicanos, a millones de mexicanos, que el gobierno era igual a corrupto, a falta de transparencia, tanto en la política como en temas de la administración pública. Esto llevó a la debacle absoluta a todos los partidos políticos de oposición, a todos. Nunca tuvieron una capacidad de respuesta inmediata ni estrategia de crisis para poder decir, me vas a disculpar, pero hace tanto no me compruebes. Y entonces así es como empieza la debacle, tanto del PRI como de los otros partidos. Y pues hoy estamos en una condición en donde el gobierno pues, tiene el control político absoluto, el control social absoluto, el control económico absoluto, con dádivas, con estas prácticas del PRI de los setentas, Es correcto. no sé.
Esa es la opinión de tu servidor, eso es lo que, Oye, Bifer, pero a ver, es que has dicho muchas cosas muy ciertas y entremos a desmenuzar todo lo que acabas de decir. Yo creo que dijiste varios puntos importantes, retomo que nos concierne a los que lo vivimos, ¿no? Porque aquí sí, muchas veces haces el análisis y muchas veces la haces desde el escritorio, desde la situación que nunca viviste, y la realidad es que a ti y a mí, y lo decía al inicio del programa, pues nos tocó salir a ensuciarnos los zapatitos, como nos... claro, Y algo que yo reflexionaba no hace mucho es que, por ejemplo, ahorita me dices, ¿no? Y perdimos la capacidad de seguirlos educando en hacer un oficio, ¿no? Bueno, llegó un momento en que hoy por hoy vemos a personas que ni siquiera tienen, creo que tienen kinder trunco, ¿no? Y que son personas que están ahorita claro, son tomadoras de decisiones, ¿no? sí, Y sí, que sí, de verdad yo decía, tú y yo, por ejemplo, trabajamos para personas que eran vacas sagradas y no por poner una estrellita y demás, sino a mí me tocó que me rompieran oficios así de, esto es una porquería, niña, regrésaselo y vuélvalo a hacer nuevamente, ¿no? claro, claro, Y que éramos servidores públicos no de 9 a 6, ¿no? Ni burócratas de torta bajo el cajón, ¿no? Éramos servidores públicos de levantarte a las 6 de la mañana, si tenías que irte, por ejemplo, en el Estado de México, que de repente las distancias son muy largas, levántate a las 6 de la mañana porque a las 9 de la mañana tienes que estar no sé, en el sur del estado, que son tres ah, sí, horas, en el caso de tú que vives en Toluca, y en mi caso, pues bueno, soy más de Naucalpan, levántate 2 horas antes porque tienes que prever ese tema, ¿no? claro, claro, No había tema ni pretexto ni excusa, ¿no? Y que fuimos los que nos íbamos a emergencias, que llevábamos la despensa, que levantábamos censos, y no importaba si eras analista, jefa de departamento, bla, 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 entrabas y hacías tu trabajo porque teníamos estas grandes formaciones que ah, yo me acuerdo que cuando a mí me toca estar, por ejemplo, en campaña presidencial de Enrique Peña, pues nosotros veníamos de la formación del gloriosísimo Estado de México, ¿no? sí, claro, Y lo digo así no por un tema de presunción, sino porque en algún momento vino un choque cultural que nosotros, bueno, éramos en el Estado de México muy meticulosos de señor, las formas, señora, maestro, doctor, licenciado, nunca, ¿qué onda, mi Fer, no? Y que de sí, repente claro, claro, en la República que no encontraban esas formas y que nos decían, bueno, es que ustedes se sienten los demócratas el Estado de México, ¿no? ¿Por qué? Porque así era la formación en el Estado de México y por eso, más allá de que si el PRI, PAN, PRD y lo que tú quieras, cuando tú tienes una formación de cuadros que crees en un tema de pertenencia, ojo, pertenencia, y que, sí, y que realmente eso es lo que nosotros teníamos, un sentido de pertenencia al partido. ¿Por qué? Porque sabías que iba a haber en algún momento el relevo generacional que te iba a llevar, porque primero tenía que salir los más preparados que ya llevaban, no sé, 15 años en la política, que ya eran grandes administradores públicos, porque parafraseando a mi señor padre diría, político que no sabe ser administrador público, político que no es buen político, ¿no? totalmente, claro, claro, Y eso es a lo que vamos, y tú y yo que estudiamos esto, que alguien decía que estudiáramos dos carreras, no, señor, una complementa a la otra, una te lleva al cargo y dentro del cargo tienes que demostrar las capacidades que tienes. Entonces, totalmente de acuerdo, realmente lo que pasó es que fuimos esa generación, y a ese punto quería llegar, que lo retomaste muy bien, fuimos esa generación que nos tocó vivir
la última colita de políticos preparados, de formación, de la forma es fondo, ¿no? De políticos que realmente venían grandes abogados, grandes, inclusive filósofos, y que realmente venían de las grandes universidades públicas, UNAM, o de las autónomas de los estados, que Claro. traían una formación que hoy por hoy, lo que acabas de decir, los jóvenes dicen, Este viejito no me va a mandar", pero fíjate que precisamente en la tendencia actual, ¿quién nos gobierna? Un Trump que tiene 80 y tantos años, no sin antes un Biden, que Biden andaba en las mismas. Sí. Acabamos de vivir un Andrés Manuel de 60 y tantos, casi 70 años, y así nos podemos ir viendo en varias partes del mundo. Hoy quien está gobernando son gente de más de 60 70 años. Entonces, pues el viejito no me importa, claro, el viejito me importa en un momento determinado. Entonces, yo sí creo que eh, la falta de identidad social, que también la acabas de retomar, y le damos la bienvenida también a Pepe Cureño, que él ahorita con su sapiencia sociológica nos pudiera llegar a complementar esta idea. Hola Pepe, Hola, bien, Pepe. Hola, buenas noches, perdón, pero ya saben que la tecnología cuando más la necesitas es cuando más te falla. que te Pero se aquí me hace que Pasa. estamos. estabas viendo el intermedio del Super Bowl. Ay, por cierto, no, no. Sí, sí, por cierto, hoy es el Super Bowl. Bueno, entonces, retomando, No, 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 la verdad es que sí me gusta bastante el fútbol americano, pero quiero que te había. Creo que tiene alguna falla. Bueno, entonces, para retomar el tema, finalmente yo creo que la falta de identidad, y eso es algo que ahorita se está investigando mucho desde la filosofía política, perdimos este tema de, como tú bien dices, de tener la información en la palma de tu mano. No, somos la sociedad más informada, pero la sociedad menos analítica. Sí, Entonces, totalmente de acuerdo. esta capacidad que tienes de tú saber la inmediatez de la información en un scroll, eh, lo- eh, no te da la capacidad de discernir, y estamos haciendo a ciudadanos, no me voy a meter si jóvenes y demás, porque bueno, ya estás hablando de millennials, centennials y próximamente en unos años más la alfa, estás haciendo futuros ciudadanos con cero capacidad de análisis. Cosa que, por ejemplo, tú, yo, Pepe, que Pepe son de esos millennials que rompieron el molde y que son más apegados a esta vieja escuela de las formas, ¿no? Eh, Sí, sí, claro, claro. Nos tocó vivir, ¿no? O sea, entonces, lo que acabas de decir es, no estamos criticando porque muchas, ya me ha tocado el tema que muchos jóvenes me dicen, es que ustedes nos critican, pero no nos proponen. Y lo que realmente es el tema, no nos importa porque no nos proponen nada, ¿no? Pero es que nosotros Sí, éramos, o sea, y tú y yo lo vivimos en la escuela, y yo creo que Pepe nos puede complementar también el comentario. Pues tú y yo teníamos forzosamente que leer el periódico. Sí, sí, periódico, señores, una cosa de papel, ¿no? Que se abría y tenía la nota y se te quedaban manchados los dedos. El periódico todos los días. claro. O sea, y si no, nos regañaban nuestros maestros impresionantemente, porque apenas, sí, lo tengo que decir, el internet llegaba cuando tú y yo estábamos entrando a la universidad, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Pero además, ¿sabes qué? Acabas de decir un tema muy importante. Hoy, pues el periódico se lee así, ¿no? Al periódico al que estés suscrito, al que tengas alguna suscripción, hay muchos gratuitos, pero es a través de apps. Hoy todo se hace a través de apps, el mundo gira a través de apps. Me acuerdo cuando empezabas a leer una nota en la primera página del periódico, la primera plana, y te decía pasa a la 4B o pasa a la 8A. Y entonces tenías que saber cómo maniobrar, cómo manipular un periódico para poder continuar la lectura. Y seguramente Pepe le ha de haber tocado ya como que este final del periódico papel,
para poder entrar al tema de, pues ¿sabes qué? Descárgate la app de tal o de B o de C periódico y ahí léelo, hombre, no pasa nada. Pero a nosotros nos tocó esa talacha. Pues en ese mismo sentido, Fer, y complementando un poco el tema, y como lo comentas, pues en mi etapa de universitario, que fue a finales de los 2000, como sociólogo, pues a mí sí me obligaba el profesor, bueno, los profesores nos decían, un buen sociólogo debe de leer cuando menos 10 tipos de diferentes periódicos al día Sí, para conocer un contexto, dice, porque tienes que conocer la editorial de izquierda radical, que por ejemplo era leer La Jornada o El Proceso, así o, es. o El Chamuco, era leer, o leer, por ejemplo, o sea, lo que los profesores nos decían al final es, No, bueno, ya no eso lean del los chamuco ya 10. estuvo muy denso, ¿eh? Muy de Oh, izquierda. sí. No, Sí, eso sí, no, estabas a nosotros nos leyendo decían, como, cuando menos tienen que leer tres: La Jornada, El Universal que era y derecha. el Milenio. Dice, porque es la izquierda, la derecha y el centro. Así Dice, es, cuando menos totalmente. que puedan leer esos tres, pues era ganancia. Me Totalmente. tocó esa, perdón. Y me tocó esa etapa de mutación, de ese boom que empezó a haber de redes sociales, de ese incipiente Facebook. Me tocó todavía ese Facebook donde había 4 cuadritos que eran como tu portada y nada más tu nombre, ¿no? Ese me tocó a mí, el primer Facebook me tocó todavía. Y la verdad es que muy pocos diarios subían sus noticias, y empezaba ahí en su momento noticias de Milenio, de algunas pocas, pero lo que más había era meterte a la web, meterte a Google y Sí, meterte sí, a su sí. página del Universal, de Reforma. Es más, si tenías dinero, porque había algunos compañeros que eran como los de lana, podías contratar la suscripción a Reforma. Y si no tenías que ir a la Exactamente, claro. biblioteca. Claro, totalmente. Y fíjate que ahorita que comentas esto, como que me acaba de dar un flashback. Antes del Facebook, había una plataforma, ni siquiera se llamaban plataformas. Había un algo que se llamaba High Five, que podías chatear. Era un WhatsApp como del estilo como de la época de las cavernas del Capitán Cavernícola, en donde podías chatear a través de internet, que todavía lo conectabas a tu teléfono y sonaba, así sonaba rarísimo y puta, lograbas conectarte al show. Después viene el Facebook y efectivamente eh, eh, tenías esta gran capacidad porque debías de tener este balance informativo. Sí, a nosotros nos tocó también leer los periódicos de izquierda, los periódicos de derecha y al último tenías que leer el periódico, pues, de centro, para tener una capacidad global, integral, de tener puntos de vista diferentes, de acuerdo a las editoriales. Pero acuérdense, busquen todavía en Google, y había otro gran servidor que seguramente se deben acordar, que se llamaba Altavista. Altavista lo compra Google en 2007, 2009. Altavista lo compra Google. Por supuesto, lo pulveriza, lo crea Google más fuerte. Pero eran los dos servidores reales. Google, que era una cosita muy chiquita, se empiezan a monetizar y compran Altavista. Eran los dos mágicos servers que teníamos en ese entonces. Sí, y en ese mismo sentido del hi-fi, todavía había un prototipo antes, bueno, no prototipo, fue una plataforma que fue de igual de Windows, que fue MySpace. Ah, claro, claro, El MySpace claro. fue junto con el hi-fi los primeros. Todavía hubo uno más como para chavitos, porque en ese momento chavitos, pues yo también era chavito, que se llamaba Metroflog, que es como el abuelito del Instagram, que era uno nada más como de puras fotos y videos, y que era como para subir más un tema más banal, porque todavía, ya yo recuerdo en el tema MySpace y Hi-Fi, había grupos, no sé, bueno, o sea, grupos de musicales que tenían su MySpace oficial, su Hi-Fi oficial, o sea, si eran plataformas reales. Y yo creo que el Facebook migró ya ese Facebook que digamos que más o menos conocemos a día de hoy, como por ahí del 2011. Es más, yo creo que el alcance primero del Facebook que tuvimos ya de un tema político en México fue hasta la campaña, bueno, en un tema de campañas, porque a veces así vivimos nuestras vidas, en la campaña bueno, en el tema mexiquense, con el gobernador Erubiel Ávila.
esa fue como la primera campaña política de Facebook en el Estado de Sí, México. es cierto, totalmente, porque todavía la campaña anterior, la de Enrique Peña Nieto siendo candidato a la gubernatura, pues la hacíamos, eh, como bien Pero decía ojo, Luis, recuerdan algo, no había tope o los topes de gastos eran completamente diferentes, porque ahí sí también hay que recordar que el tema de las modificaciones que hubo para hacer campaña del 2000 al 2018 favorecieron mucho a cierto macuspano, del cual no quiero hablar, pero que obviamente pero que obviamente, pues las campañas fueron evolucionando y cambiando. Eso por una parte. Y por otra parte, pues el leer el periódico y pasa a la página 14B, también te decía, y lo que acaba de decir Pepe, y tanto Pepe como tú, Fer, hay algo que hoy los jóvenes no tienen o que nosotros no teníamos. Nosotros teníamos opinión de A, de B, de C, de D, pero teníamos que irla a buscar y teníamos que o sea, racionalizar y tener una opinión. Pero hoy por hoy, el bendito algoritmo ya no te permite hacer eso. O sea, si no. tú consumes hoy Reforma, todo el algoritmo que tú consumas va a ser de derecha, por ejemplo, ¿no? O si tú consumes el Universal Centro o si tú consumes, no sé, la jornada, todo va a ser al respecto. Y ese es el problema que tenemos hoy, ahora sí que los malditos algoritmos nos dominan. De ahí justamente en esto que estás diciendo, ¿te acuerdas que hace ratito te decía yo? La velocidad de la información es brutal, impresionante. O sea, puedes estar leyendo cualquier cantidad de noticias en 20 minutos, cualquier cantidad de artículos, cualquier cantidad de posts. Es brutal, pero es mucho mayor la velocidad de la desinformación, porque leemos, y a muchos de nosotros nos ha pasado, te dicen, oye, lo que pasa es que fíjate que hay un tsunami aquí en Atlacomulco. Espérate, sí, lo leí en Facebook. No, espérate, ¿no? O fíjate que tenemos, no, pues es que fíjate que ya vamos a inaugurar la segunda parte del río Balsas aquí llegando a Tecámac y Ecatepec. Y hay gente que así y se convence, que ese es el gran tema, que las redes sociales, efectivamente, como bien lo comentan, pues a partir de esta potencialización en materia de desinformación, pues manipula las conciencias. Claro. Entonces, el interés real, el oficio político real, se pulverizó al 100%. Nos dejó de interesar el caminar las calles, el conocer a la gente, el generar o el mantener un tejido social real, el conocer realmente de viva voz y de primera mano la demanda social, todo este tipo de carencias, de necesidades en servicios públicos, hablemos de temas municipales, de falta de energía eléctrica, de luminarias, de baches, de coladeras, bla, bla, bla. Eso nos dejó de interesar, es mucho más cómodo estar sentado en tu casa con Wi-Fi y pues echarte las noticias de, ay, fíjate que, pues, ¿qué es lo que pasa en esta página de Toluca? Y todo lo leemos a través de esta cosita del dedo, así, y listo. Nos desinteresó al 100% la política real. Sí, y en ese mismo sentido de ese desinterés, Fer, creo que vale la pena decir algo. En la semana tomé un webinar con la doctora Gisela Rubac y una muy buena doctora, bueno, pues la verdad es que una gran doctora en ciencias sociales, argentina, que hacía como este comentario, ¿no? Del tema de que somos obviamente la era del acceso a la información, más no de la información veraz, ¿no? Hay tanta Claro. información que no toda es veraz. Y en ese mismo sentido, pues te quería preguntar, también desde tu experiencia como rector en su momento de prestigiosas universidades aquí en el estado, eh, digo, que todos sabemos que hay un círculo pues negativo en el tema de tanta información, pero que no es veraz. Pero también creo, y eso es la pregunta, pues también tiene que tener un lado positivo, porque no todo es un discurso maniqueo, no todo es malo o es bueno, o sea, a veces hay cosas matices.
¿Tú dónde ves que también esto se puede aprovechar en educación, todo este acceso a la información? O, por ejemplo, si tú tuviste un caso de éxito aprovechándolo en alguna universidad o algo así, o todo fue negativo. No, fíjate que nosotros encontramos muchas áreas de oportunidad que logramos darles alcance. Yo creo que la tecnología y la información nos dio la gran capacidad de, al momento en que alineas la información para bien de los jóvenes, para bien de los alumnos, cuando les obligas, porque es un tema hoy de obligación, y no es un tema de obligarlos a hacer temas malos, simplemente los obligas a leer artículos con fuentes verdaderas, con fuentes veraces. Puedes hoy bajarme un artículo de Google perfectamente, pero que sea, por supuesto, de Flaxo, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que sea un artículo con una fuente UNAM, que sea con un artículo en universidades privadas, por supuesto, pues tenemos la Náhuac, la Ibero, el ITAM, demás. Pero es un tema importantísimo que nosotros hacíamos. Al momento en el que llegamos a esta institución educativa, pues hagan de cuenta que era como confeti en la mano y aventado para arriba, así, ¡pum! A ver a dónde qué. Y pues te presentaban información de A, B, C, D, F, G, Z y luego Z, A1, A2, A3. Era una cantidad brutal de información en los trabajos que realizaban los alumnos. Pero no, pues es que mi fuente es Facebook, no, pues es que mi fuente es Twitter en ese entonces, ahora ex. Es que mi fuente es Instagram. No, no, espérate, espérate, espérate. No, no, no. Generamos una biblioteca. Fortalecimos la biblioteca ya existente con temas de ciencias sociales, de temas de administración, de muchos temas de ingenierías, libros. Y entonces la gente iba a consultar la biblioteca electrónica que instalamos en las computadoras para que pudieran tener información real. No todo era malo. Es decir, la información estaba, la red existía, pero lo que hicimos fue canalizar verdaderamente a diferentes áreas de especialización la información veraz, con fuentes reales, con fuentes serias, que fue lo que logramos hacer y dimos un gran brinco. En un espacio de un año logramos que los alumnos verdaderamente estuvieran informados, perdón, con información muchísimo más veraz de lo que del momento en el que llegamos. Ok, entonces, en ese mismo sentido, pues creo que el cambio vino desde entonces, desde de que también los docentes presionaron esa parte. Sí, Entonces, eso también creo que es muy importante, porque, por ejemplo, yo, pues también soy docente en algunas universidades privadas y me he encontrado con la enorme dificultad de que, digo, a ver, yo no tengo problema que me citen, por ejemplo, a lo mejor a un investigador que ahora abrió su Instagram o abrió su TikTok y ahí subió una información valiosa, o sea, puede haber investigadores serios de la UNAM, del POI, de donde sea, ¿no? absolutamente. Les Claro, he dicho, no hay problema, pero mínimo cítenmelo bien, ¿no? O sea, no hay problema que lo saquen de TikTok, pero cítenlo bien, ¿no? Y creo que totalmente, es un tema claro. que hasta el día de hoy pues, es complicadísimo, porque realmente, como digo, iniciaron en la parte 1 de este webinar, pues sí, de este Zoom. A mí lo que me preocupa es que también, como dices tú y como dice Liz, no hay bases. O sea, el problema es que si cuando menos supieran citar o supieran buscar o discernir de información, estaríamos hablando de que no importara de dónde sacaran la información, mínimo que estuviera bien citada, ¿no? Entonces Absolutamente, creo que también claro. el docente se debe de involucrar. Oigan, busca en Google qué es un APA, APA en Internet, ¿no? ¿Para qué Sí, sí, sirve? claro. Oye, que además nosotros cuando citábamos teníamos que poner año, siglo, mes, ¿no? Casi, casi la cartilla del investigador, ¿no? De quien hizo. Totalmente, claro. Y con el Claro. APA, pues terminas por poner lo básico indispensable, hasta le puedes copiar la dirección, ¿no? Del Facebook o Pero de... ¿sabes cuál es un tema en esto que comentas? Y como bien lo comenta Pepe, y tú lo viviste, y a mí me tocó hacerlo igual. Hoy los jóvenes, hoy los estudiantes, y hablemos, no nos vamos a clavar tanto al tema estudiantil ni al tema educativo, pero hoy los jóvenes, aún teniendo la información a un brazo de distancia, llámese en las teclas de una computadora, en el teclado, dicen, ay no, qué hueva.
y ni siquiera lo hacen. O sea, estamos en una condición de que los jóvenes tienen un desinterés, tienen una apatía, tienen un algo que no ha logrado prenderles la chispa del interés, porque pues todo es muy cómodo, todo es, ay, pues, a ver, ya descárgalo de ahí y listo, la inteligencia artificial, hombre, pues ahí está todo. Estoy de acuerdo, es una gran herramienta de trabajo, yo no tengo duda, es una gran herramienta para el conocimiento, pero el análisis, la diserción, la opinión, la opinión personal y la opinión colectiva no está en inteligencia artificial y nunca lo estará, por mucho que digamos, puta, qué gran avance, demás. No, no, perdón. Ustedes fueron, bueno, Pepe es docente, tú fuiste docente. Creo yo que jamás en la vida estará. Mi punto de vista objetivo, con base a lo leído, es esto. El análisis es nulo, nulo. Ya no se interesan por leer nadie, ni por analizar. Bueno, y bajo esta perspectiva, hagamos la reflexión los tres. eh, ¿Cuál sería el camino de la política? Porque al final, por ejemplo, estas elecciones que acaban de pasar en el 2024 fueron las elecciones más grandes con la mayor cantidad y bueno, posible participación, porque no la hubo, de jóvenes que no se había dado en la historia del país, ¿no? Por eso era una de las elecciones más grandes. Pero sabiendo que la pirámide poblacional está en un proceso de revertirse, donde ya cada día hay menos o más jóvenes, pero más angostita desde la base, y sabiendo que al final, hoy por hoy, el futuro está en millennials, centennials, alfas y la nueva generación que apenas se están haciendo en este año, que son ya nativos digitales, ¿no? A mí la gran pregunta que tengo es, bueno, nosotros nos tocó vivir otra política de papel, de caminar calles, de que el internet nos agarró a la mitad del camino, de que apenas le estamos tratando de entender a los algoritmos, de que los likes no son votos, ¿no? ¿Hacia dónde creen que tendríamos que llevar desde las dos generaciones, Pepe desde los millennials y nosotros desde los millennials? ¿Hacia dónde creen que tendríamos que llevar la participación, la comunicación política, las nuevas campañas de futuro para que, pues, perdón, no nos termine la siguiente campaña gobernando un androide, ¿no? Por ejemplo. Tú, Pepe, platícanos. A ver, ahí es que tengo varias reflexiones. Creo que la primera es que tenemos que desmentir, bueno, sí desmentir en un sentido el tema de que los jóvenes no participan políticamente. Creo que más bien ha habido un cambio en en su forma de participación política. ¿A qué voy con esto? Los jóvenes digamos, de 30 años para abajo, de 30 a 15 más o menos, eh, son altamente politizados, pero son altamente repulsivos hacia la política tradicional partidista o el sistema de partidos como lo conocemos, o el régimen político partidista, o el sistema político mexicano que conocimos nosotros del siglo XX. Ese es el gran problema, porque ellos ya nacen, bueno, esa generación nace, que es un poquito de la que yo voy saliendo y que se va quedando de los millennials más chavos y los centennials, donde ellos son hijos de la crisis, igual que yo, o sea, nosotros venimos de crisis en crisis política y social y cultural de los 90 a la fecha. Entonces, como somos hijos de las crisis, pues realmente sí estamos altamente politizados, pero los canales tradicionales de comunicación política y de participación política han cambiado enormemente. Por ejemplo, yo veo que son altamente sumados a causas sociales, pero ellos no los quieren ver como causa política, ¿no? Que muchas veces los partidos políticos lo toman, ¿no? Es que soy en contra, en el tema de que soy ecologista, bueno, es una participación política, aunque no la quieren participar desde un tema partidista, por Claro, decirlo así.
yo soy animalista y soy pro esto. Ah, bueno, sí, pero yo quiero participar desde una asociación civil, desde una fundación, desde una ONG, desde tal. Entonces sí participan, pero lo que no quieren es estar dentro de los partidos políticos tradicionales. Y más, por ejemplo, venimos de un descrédito mundial en el tema partidista y en México de una crisis de partidos enorme, donde, por ejemplo, pues de cierta manera hay un desdibujamiento ideológico del PRI, del PAN, del PRD, y bueno, de no se diga de los demás, ¿no? Entonces, pues hay un ascenso, y digo esto a lo mejor ya de una forma muy teórica, retomando a lo mejor un poco de lo que en su momento dijo Bobbio, pues sí como de una situación de un ascenso de ultraderechas o ultraizquierdas, porque se radicaliza la participación política así como en el siglo pasado. Entonces creo que estamos viviendo de un fenómeno de forma muy similar como se vivió en Europa occidental en el siglo pasado, hacia grandes ultraderechas o ultraizquierdas, de forma similar, pues hay gran participación, pero ya no están los canales políticos tradicionales. O sea, tristemente se radicaliza la política y se desobjetiviza el tema partidista. Y si hay cierta afinidad, es hacia los partidos extremos, ¿no? Hacia la extrema izquierda o a una extrema derecha, ¿no? Por eso el ascenso populista, pues es normal en este tipo de sociedades, pues a lo mejor utilizando un término muy sociológico de Emile Durkheim, pues muy de anomia, ¿no? Donde toda esta sociedad anómica, pues creo que tiene que ver con todo esto. Pero creo que a veces nos mitificamos mucho en el tema de la no participación de los jóvenes. No, yo creo que sí participan, pero no quieren participar en los canales tradicionales. Entonces, como bien comentaba Alice hace rato, pues creo que los chavos lo que dicen es, dame canales de participación de sí quiera participar, proponme algo. Por eso es que sí quiero, o sea, sí me gusta, pero no quiero militar en el PRI, no me quiero poner el chalequito rojo, güey. O sea, a mí no me gusta eso, ¿no? O sea, y creo que a lo mejor a nosotros nos tocó otro tipo de política, otro tipo de circunstancias, por eso se nos hace tan ajeno o tan distante y vemos, no una, vemos como una repulsión política, no, más bien es una repulsión partidista y de participación en canales tradicionales, o es lo que creo yo desde mi vista sociológica. Mi Fer. Yo creo que Pepe tiene una gran óptica. Efectivamente, nuestros canales tradicionales, en donde, como bien lo comentabas, el tema de, hola diputado, ¿cómo le va? Hola senador, ¿cómo está? ¿Qué hubo, presidente municipal? ¿Cómo le va? Hoy por hoy están pulverizados. Hoy los jóvenes no les interesa el protocolo político. Es decir, no hay oficio político real, pero sí, en este paralelo de acción, los jóvenes están verdaderamente interesados en la participación. Empecemos por un tema de participación. Los canales son absolutamente diferentes, son 180 grados diferentes a lo que a nosotros efectivamente nos tocó vivir. Hoy el joven está verdaderamente ansioso en participar en organizaciones no gubernamentales, en asociaciones civiles, en targets muy particulares, en temas de, oye, a mí, ¿sabes qué? A mí me interesa mucho el tema de finanzas, el tema de medio ambiente, el tema de sustentabilidad, el tema del emprendimiento, el tema de, llamémosle al sector que quieran, el joven, el colectivo de jóvenes les interesa muchísimo esta participación, en donde hay que generarles estos canales nuevos, y quiero dejarlo muy claro, nuevos de participación político ciudadano, no partidista. Al joven hoy por hoy el partido le vale dos cacahuates que se comieron dos elefantes ayer, les vale un chile. Pero sí les interesa mucho el accionar en materias muy particulares. Reitero, en temas educativos, yo conozco muchos jóvenes que están muy interesados en el tema de generar cambios en los planes de estudios, están interesados en actualizar mucho las materias en diferentes universidades, porque te lo dicen, ya no es tan ad hoc a lo que hoy el mundo, la sociedad, el estado, el municipio donde yo vivo, se está viviendo. Entonces, la participación político, la participación política
eh, existe. Y yo creo que existe con una mucho mayor velocidad y mucho mayor fuerza. No así a través de los canales partidista tradicionales. Ser priista, pues, me vale un cacahuate. Ser panista, pues a mí qué carajos me voy a poner un chalequito. Ser de Morena, guácala, pues mucho menos ponerme el color morado me saca como chispas. No es el partido, es realmente que no les interesa estar afiliados a los partidos porque los partidos se pulverizaron. Tan, tan. No le hagamos al loco. El partido está pulverizado. Las estructuras tradicionales del partido, de representación, de demás, ¡ah!, se acabaron. Pero la participación en targets específicos de los jóvenes, de todas estas generaciones, los millennials, los centennials, los que no han nacido, estará hoy a través de diferentes canales específicos de participación. Y yo veo un gran potencial para lograr generar estrategias, planes, programas nuevos que sí estén a la altura de la exigencia social. ¿Es cuánto? Sí, 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 totalmente de acuerdo, Fer. Yo creo que en ese mismo sentido, jóvenes, digo, no es que sea apático, más bien tiene repulsión a lo que ya vivió como crisis, que vio que no dio resultados y va empujando ese cambio. Y es normal, es un cambio generacional, es un cambio de paradigma, es un cambio de época, es un cambio de era, muchas cosas, que va Totalmente. que va de lo cultural, lo político, lo social y también va a devenir educativo. Por eso es que también venían empujando este cambio en educativo. Por eso es que hoy los planes de estudio tendrán que ir cambiando a lo mejor cada 10 años por mucho. ¿Por qué? Porque hoy entran, y eso hablo de por mucho, porque al final del camino, pues lo vas a encontrar con tecnologías altamente disruptivas como inteligencia artificial, machine learning, blockchain, computación cuántica, que cuando el día de mañana voltees a ver tus planes de estudio van a ser insuficientes. Entonces los tendrás que cambiar totalmente de acuerdo, va a tener que haber un cambio en las carreras, porque si no hay esa modificación en los mismos planes de estudio, programas educativos y lo demás, pues realmente la sociedad se va a quedar atrás, bueno, más bien la educación se va a quedar atrás de lo que requiere la sociedad. Así es, claro, totalmente de acuerdo. Y entonces seguiremos, bajo mi punto de vista, y soy responsable de lo que voy a decir, seguiremos estancados en esta actualización educativa, como ya venimos desde los 2000, llevamos 20 años sin estar al alcance educativo de la exigencia social en general. Ya tendrán sus targets específicos en materia, reitero, educativa, en materia económica, en materia financiera, en materia tal, tal. La educación en sí se ha estancado, no ha estado a la velocidad ni a la altura del cambio tan radical que hemos tenido en estos 24 años. Y ahí estamos estancados, ¿no? Pero sí seguimos con una participación del magisterio a través del CENTE, de la Coordinadora Nacional y demás, ¿no? Ahí seguimos porque, bueno, pues son cotos de poder que serán irreemplazables y que pues les genera una cantidad de utilidades brutales, pero la educación en sí, ante mi punto de vista, pues está estancada hace 20 años. En el 2000 ahí nos paramos y tan tan. Y en un cambio radical en materia de tecnología, como bien dices, en materia de todas estas plataformas, inteligencia artificial, blockchains, demás, que hoy la escuela no está adecuada. Los docentes, muchos, no puedo generalizar, pero muchos no están actualizados en materias como este tipo de temas. Entonces estamos viviendo un tema como que así va la exigencia y así apenas va la educación. Y pues, ¿cuándo lograremos el paralelo educativo de acción? Ese es el gran reto. Chicos, a manera de ir cerrando, les quiero Ay, dejar, sí, 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 les quiero dejar dos grandes preguntas. Me queda muy claro que la participación hoy por hoy de nuestros jóvenes votantes está dada por causas y por cuestiones sociales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Lo cual, toda esta participación
partidista, pues es la que está en constante crisis y yo creo que alguna vez escuché que estamos viviendo la crisis de los partidos o del sistema de partidos políticos, la cual es cierto. Sí. Entonces, dos preguntas finales ya para ir cerrando. La primera pregunta sería, ¿creen ustedes que realmente estamos en una crisis de partidos? Y la segunda pregunta iría, ¿cómo canalizar o hacia dónde canalizar si un partido político ya no es el vínculo o el camino para el poder hacer que el joven se sienta motivado a entrar al ámbito de la política o la participación política social? ¿Cuál serían el camino que estarían ustedes proponiendo desde la experiencia que han tenido cada quien con un par de años en este mundo? ¿Cuál sería la propuesta de cómo jalar a los jóvenes a este tipo de participaciones que se vean realmente plasmados en el quehacer político? Cualquiera de los dos Eh, que lo quiera contestar. Ah, Y los sí, dos, yo, sí. ¿no? O sea, yo ¿quién? cedo la palabra. Yo Ah, cedo la bueno, palabra. Pepe, Liz, ustedes son los... gracias. Gracias, Fer. Yo creo que en el tema de la primera pregunta, que si existe una crisis de partidos, sí lo creo. Sí existe una crisis de partidos a nivel nacional e internacional. Porque, por ejemplo, hoy el caso Argentina con Milei nos demuestra que no necesitas un partido político para llegar a la presidencia. Hoy puede ser un fenómeno político, social y cultural y ganar una elección nacional sin la necesidad de un partido político. Eso nos lo demostró Milei. Entonces, pero en el caso mexicano, creo que encontramos una cierta paradoja. ¿En qué sentido? En que si hay una crisis de partidos, eso es obvio, pero vemos que, por ejemplo, lo que mencionaba hace rato, que también los partidos más radicales, de cierta manera, cobran fuerza. ¿Por qué? Porque aglutinan ese tipo de causas, ¿no? Como en el caso de Morena, aglutina esa radicalización con la que inició Morena, pues de cierta manera aglutinó a muchos sectores que se sentían olvidados por la sociedad, Sí, que en su momento mal llamamos minorías, y a veces cuando volteamos tal vez ya no son tan minorías, ¿no? Ese es el problema. Entonces tuvieron la capacidad y el ingenio de, al radicalizar su movimiento, empezar a aglutinar a muchos sectores de la sociedad. Y creo que por ahí va esa solución a la crisis de partidos, aunque para mí, Liz, no es una solución, porque creo que siempre la radicalización es no es una solución, sino es un pues, mal contingente. Creo que para que los partidos sobrevivan tienen que pasar por algo muy claro, modernización en todos sus sentidos. Uno, primero tienen que hacer una revisión clara de sus estatutos, de su declaración de principios, de su programa de acción. Es decir, qué causas van a abanderar. Ya no puede, por ejemplo, caso PRI, ya no puede ser el PRI corporativista que nació en su momento en el siglo XX. Ya no es el PRI corporativista de los campesinos, los obreros. Hoy tendrá que microsegmentar sus coordinaciones, una coordinación por ejemplo, de deportistas, una coordinación nacional de atención a la comunidad LGBTIQ+, es más, ni siquiera una de la coordinación LGBTIQ+, debería ser una coordinación a lo mejor tal vez de L, una coordinación de G y una coordinación de B, sí, o sea, claro. tienes que hacer eso. El problema es que quieren seguir jugando al corporativismo del siglo XX cuando la sociedad se ha pulverizado, como bien comentas, y es tan heterogénea que ya no puedes jugar al partido cachol, ¿no? Aventar la red y a ver qué jalas, ¿no? Espérate, manda una red en específico por los peces de este lado, manda a alguien por los peces de este lado, y así como vas a ir pescando, vas a ir atrayendo gente a tu red. Pero tiene que ser muy claro la estrategia y tienen que ser microestrategias altamente segmentadas y también acompañadas de una modernización y tecnificación. Y creo que con eso iniciaron ustedes. Hoy las escuelas de cuadros de los partidos, y por ejemplo pongo de caso ya del PRI, ya no es una escuela de cuadros, es una escuela de cuadrados. Hace personas muy cuadradas, cuando tienen que hacer gente disruptiva, gente con capacidad de incidencia y capacidad sobre todo de salir a las calles a cuando menos a ganar su seccional. Ya ni siquiera, que cuando menos lo conozcan en su sección. Pero el problema es que el joven
quiere hacerse un rockstar de las redes sociales, pero en su cuadra ni lo conocen al compadre. Entonces nadie va a votar por ese güey. Por más 3 likes, 90 likes que tenga, no van a votar por él si no lo conocen ni en su cuadra. Entonces, hoy dejo de ser una escuela de cuadrados, deben de formar cuadros realmente que militen en las calles, que hagan causas sociales, o si no lo conocen en su calle no pasa nada, pero cuando menos la microsegmentación social a la que él atiende tiene potencia, ¿no? Bueno, este chavo es bueno porque tiene gran potencial con la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual y bla, 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 bla. Perfecto, jálate a ese cuadro, que era en su momento lo que Roderick Aycamp en su momento decía que el PRI tenía que era jalar a cuadros interesantes de la sociedad y los metía al partido, los formaba y los hacía líderes. El PRI dejó de hacer eso. El PRI empezó a jalar puro politiquit y que en su momento esos politiquits, pues solo realmente pues los tenían ahí porque era hijo de aquel, hijo de aquella, y que en su momento ni siquiera asumían con responsabilidad el apellido que cargaban encima, que es más triste, porque muchas veces ni siquiera respetaban el legado que tenían y solo estaban por membrete y jamás trabajaron las calles. Y es por eso que si no se hace ese cambio, seguiremos haciendo lo mismo de toda la vida en el PRI, en el PAN y en cualquier partido que no evolucione en ese sentido. Pues yo ya aquí les platico, ya Pepe dijo todo. No, no, bueno, queremos escuchar Ya, voz del ya Pepe dijo. Y sí, con absoluta razón, Pepe dijo, los canales no son a través de los partidos políticos, los canales de acción y participación no lo son. Hoy, en este contexto mundial en el que vivimos, en donde efectivamente tenemos que generar microsegmentaciones de acciones, que perfectamente sepamos qué es un tema de sustentabilidad en materia de agua, qué es un tema de sustentabilidad en materia de reciclaje de madera, qué es un tema de sustentabilidad en X cantidad de árboles que existen, cuáles son las gamas. Ese es un tema real de sustentabilidad. La participación existe. El interés de la población, particularmente los jóvenes que pretenden participar políticamente, es a través de estos canales específicos. Lo que necesitan hacer son micro targets. Ese creo que es un punto esencial. En el otro sentido, yo sí creo que ya, ah, o bien los partidos se reconforman, es decir, se pulverizan y se recrean, se regeneran bajo estas líneas de acción, independientemente si son de derecha, de izquierda, porque bueno, pues sus fundamentos serán esos. Pero yo creo que es la resultante. ¿Qué vamos a lograr haciendo ABC cuando necesitamos hacer en el otro partido D, E y F? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ese comparativo es donde deberíamos de estar perfectamente analizando cuáles son lo que más me convencería hacer, pero reitero, primero debemos de pulverizar la ideología que se quedó estancada en los 70s, 80s, 90s, del partido que sea, ¿eh? Oposición, hablo particularmente de oposición. Quienes están hoy en el gobierno, yo siempre lo he dicho, y si bien no comulgo bajo ninguna circunstancia, el mejor operador político, el mejor conocedor de la necesidad social que tuvo Andrés Manuel López Obrador. El PRI creó un área de oportunidad que cualquiera, aún el Partido Populista Chino, pudo haber venido a darse cuenta, y el PRI en el gobierno no se dio cuenta, el PAN en el Poder Legislativo jamás se dio cuenta, el PRD ni siquiera le interesó los pobres. Esta condición socioeconómica, Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, la utilizó, la captó, le dio discurso, la potencializó y la jaló completita. Y se oye pinche, pero son los más. Desgraciadamente, las estructuras neoliberales, supuestamente democráticas, supuestamente institucionales, dejaron muchísimas demandas, muchísimos temas que desear, que llegado el momento, el análisis real de quien haya hecho lo que haya hecho, se dio cuenta que
los pobres son los más. Pues vamos a tirarle a ese target. Y hoy por hoy llevamos 6 años y tantito gobernado por esta filosofía de primero los pobres. Y entre muchos otros discursos que sí han logrado sectorizar en materia de medio ambiente, en materia de seguridad, en materia échenle lo que quieran para no alargar. Su punto neurálgico son primero los pobres. Y entonces, con una tarjetita bienestar, quincena con quincena, o mes con mes, o bimestral, pues tienen cooptado perfectamente el voto pobre. Y se oye re feo. Pero así está en el día a día nuestro país. Ya mejor me callo. A manera de ya finalizar con el programa, me gustaría escuchar una reflexión final y que me respondan una pregunta. ¿Creen ustedes que es el final del PRI? Eh, considero que el final del PRI no está cerca, pero sí vive un ocaso. O sea, el ocaso ya está llegando al PRI, porque creo que el PRI a nivel nacional, eh, estatal y en muchos municipios, no se ha dado cuenta de que si el discurso, o sea, el metadiscurso que dio origen al PRI, que era la Revolución Mexicana, ya no es vigente para este siglo. O sea, hoy el mito fundacional del PRI, que era la revolución institucionalizada, la paz, el progreso, las instituciones, hoy ya no impactan con la sociedad y el PRI actual creo que no va a buscar eso. Creo que el PRI actual, y sobre todo el PRI de Alito, se ha empecinado en sectorizarse, bueno, no sectorizarse, más bien en sectarizarse, en volverse una secta. Y creo que el problema es que Alito y sus amigos no van a ganar todas las elecciones. Y no porque, o sea, y no porque no sea bueno un cambio generacional. Creo que Alito se le apostó todo por el todo en el sentido de decir, ok, voy a sacar a estos para construir mi versión del PRI. Ok, es válido, pero yo no veo el día de hoy un proyecto real nacional del PRI. O sea, está bien, sacaste a la clase política priista que según tú y tu discurso, Alito, es la que entorpecía el crecimiento de los verdaderos priistas y tal. Ok, está bien, ya lo sacaste. Es más, eres tú y tus 20 cuates a nivel nacional. Está bien, ya te hiciste de control de todo el PRI. ¿Y hacia dónde vas? Yo no veo un proyecto. Lo más triste es que no hay un proyecto. Y antes el PRI era una plataforma tan noble, con un discurso tan noble, que no importaba la persona, porque lo importante era el proyecto. Y cualquier persona que subieras como producto, de todos ganaba una elección, porque el proyecto que lo valoraba el PRI, pues caminaba solo. Hoy no hay proyecto, no hay producto, y creo que su final está cerca, cuando no lo sé. Porque el PRI es tan noble por su militancia, por su gente, por sus liderazgos, que a pesar de de las malas administraciones, el PRI va a seguir vivo. Ese es el problema. O sea, el problema en el sentido de que el PRI, para que vea su final, pues se tiene que ir a esa generación de liderazgos que hicieron las calles, que hicieron las escuelas, que hicieron todo lo que construyeron en el Estado de México y en todo el país. El día que ya no haya esos priistas, sí, ya tal vez no haya qué hacer. Porque además, pues, el PRIDALITO, el PRIALIATO, pues aparte mi compadre, pues tiene la Asamblea General Nacional, tiene el Consejo Político Nacional, ya modificó estatutos, él puede reelegirse y elegirse y volverse a elegir a las veces que él quiera. Entonces, pues mientras él no sea autocrítico y no sea competitivo, pues va a estar complicadísimo. Yo creo que su extinción tal vez puede ser, y no la deseo, pero yo creo que puede ser que la veamos tal vez como para mediados de los 30 de este siglo, más o menos. Fer, Yo, haciendo un análisis muy rápido de esto que ha comentado Pepe, yo creo que toda esta generación que creó las escuelas, las calles, quien creó las banquetas, quien le dio urbanización a cada uno de los municipios, eh, hoy ya no están.
estas generaciones reales de políticos que en su momento, de políticos me refiero, que entraron en algún momento a las administraciones públicas, municipales, estatales, federales, hoy ya son contados. Pero sí llegó una generación, efectivamente, hablando del PRI, en el que pues, llegó un cuate sin idea política, sin conocimiento real de las condiciones particulares de cada uno de los estados, sin un conocimiento profundo y real de la demanda ciudadana, de las carencias, de los retos, a querer poner a conveniencia, y perdón que lo diga porque aquí no estamos hablando, ni tengo que estar, ni quedar bien con nadie, no soy quedar bien de nadie, a conveniencia de o sus cuates, o de cuánto costaban las candidaturas, o de lo que quieran. Pero si nos damos cuenta en el histórico electoral, puta, Alito perdió todas. El único que ganó, no por Alito, sino por él mismo, creo que fue Coahuila. Y no por Alito, reitero. Todo lo perdió. Sí, efectivamente, cambió los estatutos, se adueñó del partido, se adueñó del consejo político, eliminó a todos aquellos adversarios de su proyecto y como bien dice Pepe, ¿y dónde está tu proyecto? ¿Dónde está este proyecto que supuestamente iba a competir o a sacar a la luz una mejor calidad de vida de lo que hoy tenemos con el gobierno en turno? Hasta este instante que estamos platicando nuestro programa, este podcast, chinga, yo no lo he visto y hablo también por ustedes. Yo creo que ni Silver ni Pepe ha visto el proyecto, ni muchos cientos de miles de priistas mexicanos, ni panistas, ni perredistas, ni morenistas hemos visto un pinche proyecto del PRI. En esa condición estamos. Él se adueñó del partido y yo deseo que le vaya bien. Por un simple hecho histórico, a mí no me gustaría ver al PRI en tal año surge el PRI y en tal año fallece el PRI. Si no se regenera a través de Alito y su club de Toby, puta, pues entonces sí tendremos que verlo. Desgraciadamente tendremos que verlo. Así es. Igual los otros partidos, ¿eh? Igualito. La elección del PAN el año pasado, pues tampoco hemos visto un proyecto ni en redes sociales, ni en medios de comunicación, ni entrevista tras entrevista, ni que en un Instagram, ni en un TikTok, ni en un... En ningún lado hemos visto un proyecto. El PRD es mejor ya ni hablar, porque es, que me disculpen, pero pues es gastar saliva. No hemos visto nada. Pero sí, en la condición natural de gobierno, pues Morena es una ola imparable desde la colonia más lejana de una cabecera municipal, como el caso, por ejemplo, que tenemos en el Estado de México, ¿no? Tlatlaya, el municipio más al sur del Estado de México. O sea, San Pedro Limón, la comunidad, es gobernada por Morena. Tlatlaya es gobernado por Morena. Es una ola de expansión brutal. ¿Por qué? Pues porque hay una ideología, entre comillas, pero también hay mucho, 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 mucho dinero. Y reitero, su target fue muy claro. Vámonos con los pobres para que voten con nosotros. Se oye feo, pero la realidad es esa. Y así estamos viviendo hasta este instante que tenemos este programa. Pues bastantes reflexiones que nos quedan. Quiero agradecerles a los dos por esta buena dinámica que hemos llevado de participación. Fer, que sea la primera de muchas, creo que sí, creo que da para que platiquemos más. Al final del camino, vale la pena decirlo, los tres militamos en el PRI durante muchos años, yo creo que desde muy jóvenes, y no es que ahorita no lo seamos, pero éramos casi, nuestras mamilas decían PRI, ¿no? Y lo Hoy digo somos más jóvenes.
Sí, no, no, lo digo en sentido metafórico y en sentido real. No dudo que hayamos tomado algún alimento en un platito del PRI, Ah, de por alguna supuesto, yo manera. lo tengo guardado todavía. Exactamente, entonces creo que somos la última generación junto con Pepe de priistas jóvenes, ya no tan jóvenes, en los mediados 30 y en adentrados los 40, por no decirlo de alguna manera, pero más allá de ser jóvenes o no, fuimos la última generación joven que nos Sí, tocó y joven y que no fuimos el relevo generacional que prometimos o que nos prometieron ser, ¿no? Entonces yo quiero cerrar con una reflexión después de escucharlos. Creo que necesitamos bajarle a la soberbia, muchos de nosotros, para poder emprender, romper estructuras de antaño. O sea, nosotros a veces decimos, aquellos que no se manchan los zapatitos en campo no son políticos, pero también vale la pena recuperar esto que están haciendo los jóvenes, como bien dice Pepe, no, no dejarlos de lado, empezar a hablar su idioma, así como nosotros pedimos que ellos hablen el nuestro. eh, Tener la mente muy abierta, saber que las generaciones están cambiando, que hoy tenemos problemas reales como un cambio climático, como la evolución de la inteligencia artificial, y que, por ejemplo, pues vivimos bajo una política internacional y particularmente en estas fechas muy tensa. Entonces, sí necesitamos empezar a generar no sé si la palabra sea nacionalismos, pero sí necesitamos regresar a tener una identidad del mexicano del siglo XXI que creo que no le hemos trabajado absolutamente nadie, ¿no? Entonces hay mexicanos sobre mexicanos. Está, como bien acabas de decir, primero los pobres, están los fifís, están los conservadores que nadie entendemos quién entra en ese grupo, están los liberales que también no entendemos quién entra, están los transformadores de la 4T, de que tampoco sabemos a qué significa. Y entonces hay mexicanos de mexicanos de mexicanos, ¿no? Entonces no hay un México, sino si siempre hemos sido varios Méxicos, ahorita ideológicamente somos un México dividido en mil, pero unido por absolutamente ningún tipo de nacionalismo, ¿no? O de identidad claro. nacional. Entonces yo creo que a manera de dar un siguiente programa, mi Fer, que nos dará mucho gusto que nos acompañes, pensar Yo feliz de la vida. en cómo generar este tipo de identidades nacionales que tanta falta nos hace y empezar a trabajar, porque somos muy críticos y finalmente por eso se hizo la espiral del silencio. Hemos sido muy críticos, pero muy poco propositivos. Y lo que buscamos en la espiral del silencio es precisamente volvernos, sí críticos, pero una crítica propositiva que nos lleve a la reflexión de muchas personas que nos ven y que en un momento determinado construyamos un México mejor y un México que nos lleve a grandes soluciones, porque hoy estamos metidos en muchos problemas nacionales e internacionales, pero con pocas soluciones, ¿no? Y seguimos Totalmente. muy divididos. Entonces, ¿les parece si nos vamos a una segunda parte y dejamos que nuestro público haga una primera reflexión de si los priistas sí somos autocríticos, los priistas sabemos que esto no va bien, y los priistas, y no los priistas, los que en algún momento tenemos la vocación política, que militamos bajo una ideología que hoy ya no existe, pues bien lo acaban de decir, alitocracia que vivimos, ¿qué, Me qué, gustó el término, ¿eh? sí, qué vamos a construir hacia adelante? Entonces, vámonos nosotros a la reflexión de qué vamos a construir hacia adelante y hagamos una segunda parte de, bueno, ya criticamos y destazamos al partido, ¿no? Ya sabemos qué nos adolece desde hace muchos años y cuáles fueron nuestros puntos de quiebre, como bien lo dijiste, mi Fer. Entonces, pero como dice Pepe, hay que retomar las grandes causas sociales y llevarlas y retomarlas hacia un punto y encarrilarlas hacia un punto. Entonces, cerraríamos aquí agradeciéndote, Fer, tu participación que fue muy valiosa, nos hiciste reflexionar, reírnos. Pepe, como siempre, tus sabios comentarios sociológicos, este,
ñoñescos nos ilustraron en este punto, ¿Eso pero ya es agresión, Pepe? ¿mandé? No, no, Pues no, ya, ¿qué pasó? Sí, siempre, sí, 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 es bullying. siempre se lo digo. Y no sé si quieran, cierro aquí y no sé si quieran reflexión de 30 segundos de cada uno de ustedes. Yo quiero, si me permiten, primero darles las gracias a ti, Silver, a ti, Pepe, a todos quienes tienen las ganas de escuchar este programa, que en lo personal se me hace verdaderamente interesante, se me hace un espacio de reflexión, y sí lo digo privada y públicamente, cuenten conmigo cuantas veces necesiten, es más, me atrevo a decirlo y los voy a comprometer a los dos, yo quiero ser parte real del proyecto. Hoy me vi muy serio, debo serles también muy claro. Hoy por ser mi primer tema estuve cohibido, no soy así. Soy un poco más banqueta, soy un poco más calle, porque yo sí caminé las calles. Pero cuenten conmigo. En cuanto a reflexiones, las iremos haciendo poco a poco. Creo que hay muchos temas que debemos desilvanar, iremos trenzando muchos otros temas que se pueden, claro que se puede construir. Es un tema de querer y si se quiere, se puede. Yo quiero, una vez más, reiterarles mi agradecimiento, darles las gracias y pedirles, no me suelten. Cuenten conmigo porque me encantó el desmadre. Siempre invitado. Ya va a haber una segunda parte, mi Pepe. Qué gusto tenerte aquí, Fer. La verdad es que estuvo muy padre el programa. La verdad es que reitero por ahí mis disculpas pero el tema tecnológico a veces nos controla. Y bueno, en ese sentido, creo que hay muchos temas por reflexionar. La sociedad da para mucho. Y pues qué mejor, como bien comenta Liz, que puedas participar en este espacio que es para eso, ¿no? Para darle voz a la gente que muchas veces, como en su momento, la gran institucionalidad con la que nos formamos nos obligó a callar y que a veces por esa obligación moral de institucionalidad que a veces se vuelve un grillete, pues esa autocrítica que no hicimos, pues llevó hoy a lo que vive el partido en su momento, ¿no? Totalmente. Muchas gracias, Pepe. Y cuenten conmigo de verdad. Las veces que quieran, inclusive todas las veces, yo soy parte, ya, considérenme parte de la espiral del silencio. Muchas gracias, Fer, muchas gracias, Pepe. Y no me queda más que decirle buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos esté viendo. Por favor, denos like, pónganos sus comentarios. Si nos quieren mentar la madre, estamos acostumbrados como priistas a que También, nos mienten la también nos la madre. sabemos. Pero También lo sabemos, güey. nos gustaría saber sus comentarios y qué más les gustaría saber de estos tres priistas frustrados que siempre quisieron llegar y nunca llegaron, más que hacer un programa de la espiral del silencio, pero que queremos que sea su voz en todo momento. Muy buenos días, tardes, noches. Denos like y síganos como siempre. Muchas gracias. Gracias a todos.